es importante. No solamente hablar de alquileres, que creo que es lo que fuimos dando en estas salidas y columnas, es también poder reflexionar desde tu experiencia política, también desde tu historización de los diferentes periodos. Sos un tipo que sigue muy de cerca, por ejemplo, los archivos de los diarios de diferentes momentos, como el de la reforma del Estado. Ayer de Loredo, el radical de Córdoba, planteaba, le decía a Martín Menem, esto que están planteándose y se va a estar votando de Loredo, que es un militante de esta ley ómnibus, porque no pudo haber acuerdo sin la militancia de Loredo, de Pichetto y otros más, pero sobre todo estas dos espadas de los grupos económicos en el Congreso. Le decía, esta reforma que se está haciendo ahora es mucho más grande que la de Carlos Menem, que la de Duhalde, que la de Macri. ¿Qué decir, Fer, de lo que está pasando y lo que vamos a volver a ver hoy a partir del mediodía y mañana en la votación en particular? Mira, la de Menem fue fundamental, pero porque Menem realmente hizo una contrarrevolución. Menem desguazó, digamos, la riqueza del Estado. Pensemos que, digamos, cuando Menem asume el gobierno, el trípode, digamos, que de la gestión Menem son Domingo Cavallo, que era diputado del PJ de Córdoba, había sido electo en el 87, Menem asume en el 89. Cavallo asume como canciller en primera instancia, pero era el que había dicho públicamente durante la campaña peronista que el peronismo no habla de privatizaciones, el peronismo las va a realizar. Cavallo ya había anunciado dentro del marco de la campaña lo que iba a ser el menemismo. Después tenía a Triaca padre, en el Ministerio de Trabajo, y el equipo de Bungibor se hace cargo de Economía, porque en realidad en principio lo hace Roy, que era como el gerente general del grupo económico, más importante que había, pero Roy se muere a los 10 días que asume. Pero bueno, digo, ahí el trípode está armado por eso. Él anuncia, Menem, en la rural, no solo la rebaja de la retención al campo, sino la reforma del Estado y la emergencia económica, que son los dos pilares legislativos, digamos, de lo que fue el menemismo. La reforma del Estado inició la privatización de una primera etapa de 35 empresas públicas. Para pensarlo claramente, digamos, ya a fines del 89 se empezó a instrumentar la privatización de Entel, o sea, de teléfonos y de aerolíneas argentinas. Y la emergencia económica, el eje central fue la ley de prescindibilidad de los empleados públicos, algo que hoy otra vez está puesto en discusión, y es el achicamiento, digamos, de la estructura del Estado y la reducción del déficit público. Inclusive Menem avanzó con lo que fueron las privatizaciones de los canales de televisión. Claro. El 13 y el 11 eran estatales. La discusión en el 90, fines del 89, 90, era si se iba a entregar a Clarín, a la Red O Globo de Brasil, o a un grupo monopólico que trascendió mucho después en la década siguiente, que es el de Berlusconi, el grupo monopólico de los canales de televisión de Italia. Digamos, la discusión estaba a quién se le iba a dar, pero nadie ya discutía dentro del peronismo el tema de que se debía privatizar los canales. El grupo Clarín es el que dijo, quizás lo más práctico es que directamente se privatice el canal estatal. En ese momento creo que era TC, se llamaba. O sea que, como hoy, digamos, hubo un inicio del menemismo muy fuerte, con un disciplinamiento previo, que era la hiperinflación, porque Menem asume con casi 180% el último mes de Alfonsín, de inflación, 180% en un mes, que disciplinó absolutamente, digamos, a la sociedad, pero abrazándose a un modelo absolutamente, digamos, de desguace de la riqueza del Estado, porque termina con 120 o más de 120 empresas públicas privatizadas, además de el sistema jubilatorio que fue reestatizado por Kirchner, y de una reforma fiscal que perjudicó sobre todo a los sectores populares. Vos decías hoy de la importancia que tenía el IVA.
en la economía, bueno, sobre todo en el bolsillo del laburante, porque todos tenemos que pagar cuando compramos los alimentos y el consumo básico, que pasó del 13 al 21%. El 13% se pagaba de IVA en el 89. Bueno, esto podemos decir en general de lo que significó, por eso digo, desguazar la riqueza del Estado. Acá yo creo que el modelo es otro, digo, porque Menem de última era considerado un traidor, era un líder peronista, porque Menem lideraba, digamos, de hecho su campaña electoral estuvo basada en grandes actos masivos del peronismo, así como estaba en ese momento también Cafiero, que era gobernador de la provincia, y también, junto con De la Sota de Córdoba, movilizaba a otra parte, digamos, también del movimiento. Y Menem lo que realizó fue una contrarrevolución neoliberal, digamos, ¿no? Totalmente sometida a los intereses privados extranacionales, con mucha intervención de Europa, digamos, en las empresas, tanto las energéticas, las telefónicas, que serán de alguna manera argentinizadas nada más por la década kirchnerista. Argentinizada digo porque, bueno, Manzano finalmente se queda con Edenor, hay una autorización para que Clarín pueda intervenir, digamos, de otra manera en el cable, bueno, después con Telecom. Digo, hay una cosa más de argentinización que no significa nacionalización, que es distinto, porque son grupos económicos que finalmente también transfiere, digamos, su riqueza al exterior a través de la fuga de dólares, no tiene ningún compromiso con la nación. Pero Milei yo creo que es otra cosa. Yo creo que hay que diferenciar, más allá de que Loredo compare en términos de el significado que tiene la reforma del Estado, yo creo que hay un tema mucho más profundo y mucho más complejo y novedoso. A ver. Novedoso en No, te estamos escuchando. Me gustaría encontrar esa diferencia. A priori diría, vos recién nombrabas a Bungibón, nombrabas a Cavallo, ¿no?, como un exponente de la Fundación Mediterránea, ¿no?, de los sectores económicos de Córdoba, y esa, no podemos decir burguesía nacional, pero sí grupos económicos que operaban y tomaban decisiones en ese desarrollo del capitalismo con la caída del muro, pero distinto, ¿no?, de lo que vemos hoy con corporaciones que lisa y llanamente hoy están queriéndose apropiar de un saqueo que va a ser voraz. Sí, sí. Sí, lo de la burguesía le podemos decir que es una burguesía nativa, ¿no? Es de acá, es de origen argentino, pero en realidad no tiene ningún compromiso Bueno, nacional. como Techín, ¿no?, que después tiene la sede en Luxemburgo, nativa, Exacto. pero claro, Exacto. sin sentido nacional. Lo que pasa que me parece que el tiempo de toda la democracia que conocimos hasta ahora, sobre todo, digamos, de Alfonsín y Menem, estuvo atravesado por la variable, digamos, de la deuda externa que había tomado la dictadura. Estuvo muy condicionado y atravesado por la discusión de cómo resolver la problemática del endeudamiento a partir de, primero, lo que fue la capitalización de la deuda, que decía el alfonsinismo, que era darle parte de las empresas públicas, darle intervención a grupos económicos que compraran bonos de deuda, centralmente de los bancos, porque la Argentina tenía un endeudamiento muy fuerte con la banca internacional, sobre todo, más que con el Fondo Monetario, digo, en la etapa post-dictadura, la primera etapa de la democracia. Menem con Cavallo con el tema del Plan Brady, bueno, y lo que conocemos después, lo mismo pasa con De la Rúa. Acá yo creo que hay una problemática, pues yo digo, mucho más compleja y novedosa, que tiene que ver con un tiempo que venía como agazapado y que de a poco fue como regando culturalmente a muchos sectores populares. Yo suelo mencionar, e incluso me lo voy cuestionando como un término que parece a veces inentendible, el tema del mercantilismo, lo suelo poner siempre en la discusión cuando hablamos de los alquileres, esta práctica de mercantilizar
la vivienda, no ya solamente de los grandes grupos económicos, sino en todos los niveles, ese mercantilismo que está, esa práctica de generar riqueza inmediata, esa cosa que estábamos más acostumbrados a que lo hicieran los grandes o los medianos agentes financieros, de vivir de rentas, pero ahora que está más cerca de la mano, está en el teléfono celular o en la criptomoneda como novedad, o en la renta de una habitación, o en el pase de mano que hacían muchos trabajadores, inclusive del dólar oficial, el dólar blue, esa mecánica que se extendió masivamente, que separa a las personas y las pone a competir. Yo creo que ese fenómeno, eso es Milei, es su ideología, es su convicción, digamos, es mucho más de lo que parece cuando se lo mira como un payaso, claro, o como un loco, digo, es lo que dijo en Davos. Pero llega eso capitalismo de libre empresa. A las clases populares, digo, ayer justamente hablábamos de esto con el Tano Catalano, yo le preguntaba, bueno, ¿qué es lo que se viene ahora? ¿Cuál es el próximo paso después del paro, de la movilización? ¿Se va a tratar la ley ómnibus? Seguramente se aprueben diputados, ¿qué hacemos? Y él decía, bueno, hay que convocar también al pueblo que votó a Milei. Nosotros ya hicimos un paro, digamos, el sindicalismo está en movimiento, está planteando una resistencia, pero si hay parte de ese pueblo que votó a Milei que todavía no despierta y no se da cuenta de lo que implican estas políticas, va a ser muy difícil que esto se revierta. ¿Vos cómo lo ves? Y ahí hay dos cuestiones. Por un lado me parece que interpelar a por eso quizás hacía esa introducción recién, a un sector de la sociedad que mecánicamente o inconscientemente actúa como un pequeño capitalista, que no es una fracción circunstancial pasajera, digo, sino una extensión cultural de la forma que adquirió el capitalismo mundial, digamos, de la llamada financiarización, porque esto lo venimos viendo hace 20, 25 años, 30 años, hasta en los barrios populares. Lo vemos también en el procrear de muchos que accedieron a una vivienda y la alquilan, no viven en el barrio. Digo, esta práctica cultural no es interpelable desde el proyecto nacional del peronismo. Es una práctica cultural contraria a la ética trascendente de la solidaridad, de la patria hacia el otro, es contraria a esa. Por eso digo que es mucho más complejo. Esto es una lucha cultural que finalmente, digamos, lo que está en juego desde hace décadas es la discusión sobre el capitalismo, porque más allá de los mejores momentos que vivimos, finalmente lo que más debate la clase dirigente es quién beneficia más a los empresarios. Esto lo hemos escuchado de nuestros dirigentes. Sí, como que no. Sí, de hecho, comunicadores en el macrismo que decían, ¿por qué los empresarios están con Macri si con el kirchnerismo la levantaron en pala? Me acuerdo de algunos comunicadores, ¿no?, que llamaban al empresariado a volver, ¿no?, a la opción por el panperonismo. Y en todo caso, digamos, sí, lo que se discute es quién se ocupa mejor de lo que ya se considera fuera del sistema de reparto. ¿Quién se ocupa mejor de eso? Ya sea a través de la relación del Estado con las organizaciones, las transferencias, los comedores, etcétera, etcétera. Pero lo que no está en juego es la discusión del capitalismo. Digo, y por otro lado, Varela, hasta hace poco, en relación a esto que me decías recién, yo sentía que el peronismo tenía distintas voces. Lo digo inclusive en la campaña, muy diferente, es como que parecía interpretar músicas distintas, digamos, ¿no? Y sobre todo, digamos, intereses diferentes. Ahora todos parecemos más preocupados por la libertad de precio de la educación privada y las prepagas que por la inflación brutal, digamos, que terminó de desquiciar el bolsillo de los trabajadores. Y acá creo que hay una segunda confusión, porque en realidad lo que la Argentina debe ser observada con curiosidad en el mundo por el pasado estatalista que tiene y por el presente ultracapitalista, dos realidades que todavía conviven: la universidad pública y el hospital gratuito con la libertad de precio de la opción privada. Y no se escuchan voces que expliquen la totalidad del conflicto, sino que se reacciona por parte. Se apela al electorado de Milei, joven, digamos, y popular, y a la vez se defiende a la clase media con mejor calidad de vida, la de OSDE, digamos, y la del
no sé, el Palermo School o de algún colegio, puede ser también obviamente parroquial, ¿no? Privado, no estoy con esto haciendo un juicio de clase, pero digo, es un quilombo. Por eso la CGT ganó protagonismo, porque no debía ganar protagonismo esta CGT. Digamos, si nos referenciamos con lo que era la CGT hasta hace unos meses atrás. Sí. No había margen para ganar. ¿Y qué protagonismo iba a ganar? Pero es el único organismo social que se puede ocupar de los trabajadores, de sus intereses, de sus obras sociales. Entonces, finalmente, digo, en función de qué es lo que se hace. Bueno, yo también me pregunto a dónde se construye la alternativa. Digo, reestructurando el PJ con Kicillof a la cabeza, fortaleciendo a la CGT que decidió el paro y la movilización, pero incorporando a los dos gremios más importantes de la CTA, a docentes y estatales, digamos, para que el plenario también de delegados tenga nuevas voces y fortalezca una tendencia, digamos, que empezamos a ver al interior de la central, convocando una multisectorial nacional de verdad, digamos, que debata un programa mínimo reivindicativo. Bueno, digo, hay que partir de la base, para mí, de que al capitalismo de libre empresa, que es el que representa a gran parte de esos votantes de Milei, y sí, claro que van a ser perjudicados por esta política, pero culturalmente se sienten muy identificados, con ser pequeños capitalistas, aunque les va a ir muy mal. Bueno, a eso hay que ponerle un proyecto nacional novedoso, creativo, reflexivo, pero sobre todo ético. Digo, acá lo que vamos a tener que discutir es la ética, digamos, de la política, de la construcción política. Dirigentes claramente, digamos, honestos, claramente comprometidos y claramente anticapitalistas. Anticapitalistas en términos, digamos, de cómo viven y cómo piensan culturalmente. No podemos ser igual que ellos, estar pensando en ver cómo cagamos al otro para tener un mango más. Ese es el gran problema que tiene esta época. Eso es lo que nos ganó Milei. Muy bueno, Fer. Gracias, compañerazo, y nos reencontramos en cualquier momento. No, al contrario, un abrazo grande, gracias.